Bienvenidos a esta nueva emisión de Juicio al Misterio Express. Bienvenidos al año 2023. Los saludo a todos ustedes cordialmente. Les deseo desde el equipo de este programa mucha felicidad y prosperidad en 2023 para quienes nos acompañan en esta aventura y para todas vuestras familias. Decíamos, esta es una nueva emisión de Juicio al Misterio, el hermanito menor de este canal, a la espera de el inicio de la temporada oficial número 1 de Juicio al Misterio, en el que ya muy pronto, con muchas sorpresas, tendremos al equipo completo y comenzaremos los viajes más profundos en este camino que nos hemos propuesto realizar junto, por supuesto, a todos ustedes. En esta oportunidad hablaremos de apariciones. Como saben ustedes, Juicio al Misterio Express habla solo de un caso, de algunas circunstancias que intentan explicar ese caso y las conclusiones finales, que no son definitivas obviamente, y en muchos casos nunca podrán serlas porque reservaremos análisis mucho más profundos de estos temas en el programa mayor, en Juicio al Misterio completo. Como les decía, esta noche hablaremos de apariciones. ¿Qué son las apariciones? ¿Quién de ustedes no ha escuchado alguna vez una historia lejana o cercana de alguien conocido o de interpósita persona haciendo alusión a alguna aparición de un fantasma, algún ruido fantasmal, espectral, en la noche, en algún lugar desconocido, en algún lugar en el que ustedes presumen que han ocurrido circunstancias atroces, etcétera, etcétera? Yo estoy seguro que todos ustedes tienen por lo menos una historia, que por lo menos han escuchado una leyenda, un mito urbano, que hacen alusión a la aparición de un ser no de este mundo, sino de otro mundo que no podemos identificar. Pues bien, esta noche, este día, esta tarde, dependerá cuándo ustedes finalmente estén viendo el programa, nos encaminamos hacia una de estas historias y para no perder más tiempo, vamos a comenzar con ella. En una aldea de Dinamarca, país escandinavo, cualquier habitante sabe que cuando oye lamentos angustiosos que proceden del castillo, de ese castillo del que todos hablan, y ve una figura verde de mujer sobresalir de la vieja torre, alguien está próximo a morir. ¿Se trata de un oráculo? Ya veremos. Esto sucede de hace siglos, pero todavía se experimenta el mismo estremecimiento, el temor en las casas, los vecinos que viven por allí, y lo hacen exactamente como cientos y cientos de años antes, cuando ocurrió el terrible hecho que originó la historia y que en esta oportunidad les vengo a traer. El dueño del castillo era Lord Gopher. Los campesinos decían: «Qué buen amo es el señor», pero las esposas respondían: «Qué mal marido». Y era verdad. A la pobre señora no se le ahorraban golpes, humillaciones e incluso escaseces, sí también de alimentos. Mientras Lord Gopher se divertía y gozaba con los campesinos y las muchachas de la región, hasta que un día la pobre señora murió, dejando en la cuna un recién nacido necesitado de cuidados. No afectó mucho al señor el hecho de estar de nuevo libre y, puesta una nodriza al lado del hijo, continuó su vida disoluta. El pequeño, abandonando a una nodriza poco escrupulosa, no tardó en enfermar gravemente y, en vez de cuidarlo y alimentarlo, dejaron que muriera de hambre en la torre que dominaba el campo. Sus lamentos se oían extrañamente por todo el pueblo, hasta que un día ya no se oyó nada. Su destino estaba cumplido. Desde entonces, cada vez que comía y se divertía con los amigos y los campesinos fieles, Lord Gopher veía en la puerta del gran salón un espectro difuso por una luz verde que con una mano le enseñaba y le señalaba a un niño pequeño que sostenía en brazos.
También los demás comensales lo veían, de suerte que, aterrorizados, no aceptaron más la invitación del Lord. Este se quedó sin amigos y entonces comenzó a ver la aparición también durante el día, mientras en el estudio leía o comprobaba las cuentas de los campesinos y luego durante la noche cuando se retiraba a su dormitorio para descansar. Con el tiempo su mente vaciló y no pudiendo resistir la terrible visión se arrojó desde el viejo torreón. Hay quien afirma que el lamento del espectro era el de la pobre señora, que manifestaba de este modo su dolor por la horrible muerte del hijo. A partir de entonces nadie se aproximó al castillo por temor a la visión, pero el espectro siguió apareciendo en la torre, agitando largos velos verdes. Esta era la señal de que alguien del pueblo debía morir, y la visión todavía. Historias como estas las hay miles. Se cuentan por cientos de miles alrededor del mundo, en formato de leyenda, en formato de mito, muchas veces relacionadas a un lugar determinado, otras muchas relacionadas a un evento determinado. Como ustedes saben, cuando se relaciona con un lugar determinado se habla de infestación y incluso tema del que algún día hablaremos largo y tendido, se habla de casas encantadas, casas maldecidas. Se habla de fantasmas, se habla de espectros. Pero, como ustedes saben, la ciencia, los científicos le han dedicado una buena parte de tiempo a estos temas, porque en verdad, en rigor, se trata de uno de los temas que más ha apasionado al hombre desde que éste ha tomado conciencia de su propia existencia. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Seguimos vivos? ¿Nos transformamos? ¿Una parte de nosotros, que es esa parte no física, sigue adelante? Bueno, ya hemos hablado en nuestro anterior juicio al misterio express de las experiencias cercanas a la muerte. Aquí ya hablamos presuntamente de personas que han fallecido, pero como les decía, ha habido científicos que han tratado de dilucidar esta cuestión de los más reputables, incluso muchas veces a riesgo de perder esa reputación que habían construido a base de tanta inteligencia y de tanta nobleza y de tanta dedicación y de tanta fuerza y de tanto tiempo. Pero no vacilaron aún al riesgo de perder su reputación, porque posiblemente no haya cosas más importantes que saber qué pasa cuando nuestra existencia física se termina. Muchas veces han intentado esbozar una serie de explicaciones, de teorías, y precisamente sobre esas teorías, sobre esas hipótesis, daremos una muy breve reseña. Y si se trata de científicos que se han dedicado a hablar sobre el tema, haremos alusión a uno de los más importantes, que se llama Tyrrell, un científico de nota que escribió por lo menos la primera edición en español en 1965, la primera edición en inglés algunos años antes. Precisamente una obra de las más icónicas en el mundo de lo paranormal, intitulada Apariciones. En esa obra, entre muchas otras cuestiones y entre diversas teorías que obviamente no expondremos en esta oportunidad porque nos llevaría un programa de juicio al misterio entero, lo haremos oportunamente, pero básicamente nos refirió que hay 4 clases de apariciones. La primera son los casos experimentales, según nos dice Tyrrell, en los cuales el agente ha intentado deliberadamente hacer visible su aparición a un percipiente determinado. El segundo grupo se trata de los casos en los que se ha visto, oído o sentido
una aparición reconocida, al mismo tiempo que la persona representada por la aparición estaba atravesando una crisis. Estos casos serán designados más brevemente, como nos dice el autor, con el nombre de casos críticos o apariciones críticas. Un tercer grupo en los que podemos englobar a los casos en los que una aparición reconocida es vista o oída después de tanto tiempo de producida la muerte de la persona representada por la aparición, que resulta imposible suponer su coincidencia en algunas crisis, como por ejemplo la muerte de dicha persona. Nos referimos a ellos como casos de aparición post-mortem. Finalmente, tenemos a los espectros o apariciones que merodean habitualmente por ciertos lugares. Posiblemente se hable de estos cuando efectivamente se los relacione, por ejemplo, a un hospital, a un lugar donde se ha producido un fallecimiento de carácter traumático, como puede ser un homicidio aberrante, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de ellos en alguna oportunidad, los hay muchos y muy importantes a lo largo de la historia y del mundo. No ha dejado de haber una ingente cantidad de teorías para respaldar estos paradigmas. Pero una cosa que nos dice Tyrrell es que nuestros ojos, el sentido de la visión, registra datos para los sentidos, evidentemente, que nuestro cerebro traduce en percepción. Esto puede parecer un acertijo filosófico, nos dice Tyrrell, pero lo que se intenta decir es que tal proceso puede alterarse, porque no es directo. Un nivel mental, presumiblemente el inconsciente, puede, sometido a ciertos estímulos, imponer datos sensitivos a los órganos sensoriales, los cuales la mente consciente traduce en percepciones o alucinaciones subjetivas, es decir, propias del sujeto. ¿Demuestran las apariciones que existe una sociedad después de la muerte? Bueno, uno de los científicos más importantes que escribió la obra Aparición junto a Myers, el científico Gurney, dice que no, que las apariciones de los muertos son mensajes en realidad telepáticos enviados por el agente en el momento de la muerte que por alguna razón se demoran, casi como si la banda ancha de Internet se hubiera lentificado y la persona enviara el mensaje antes de y a quien fuera a recibirlo, lo recibiera una vez fallecido. Pero el mensaje había sido enviado en vida. Tyrrell, este científico del que venimos hablando, nos dice que sí, porque las apariciones de los muertos difieren solo ligeramente, si es que difieren en forma alguna, de las emitidas por los vivos. Debe presumirse que en un caso u otro el agente es la propia persona. Así pues, afirmó el autor audazmente, que la telepatía podía atravesar el abismo que separa a los vivos y a los muertos, y que una aparición post-mortem era creada mediante la cooperación entre la mente del receptor vivo y la del agente muerto, el cual había sobrevivido. Naturalmente que se tratan de teorías audaces. Lo fueron en su momento, lo siguen siendo ahora. Momento en el cual la telepatía está siendo probada a nivel científico en algunos estudios que se han realizado en Europa y en Estados Unidos. ¿Creen ustedes en las apariciones? ¿Creen que nos visitan seres de otros mundos? Que están vivos después de la muerte, pero que solo han cambiado su forma de ser. Ya no nos visitan de manera física, sino de manera espiritual. ¿Son mensajes telepáticos, como nos dicen los científicos? ¿Existe la posibilidad de enviar mensajes telepáticos? Hablaremos mucho más adelante en varios programas acerca de las psicofonías, esos mensajes que vienen del otro mundo. ¿Serán posibles? Primero tenemos que creer que existe otro mundo, como ya hemos dicho. Bueno, todas estas cuestiones son imposibles de arribar a certezas apodícticas, a certezas definitivas.
Solo quiero traerles en esta oportunidad esta historia, lo que opinaron algunos científicos sobre el tema, científicos reputados, que hicieron muchas investigaciones sobre estas cuestiones. Ninguno de ellos pudo llegar a respuestas, a un paradigma definitivo, porque no podían reproducir definitivamente en laboratorio ese otro mundo, y por tanto, obviamente y por obvias razones, se veían impedidos de realizar o de comprobar, aunque sus presunciones se iban encaminando hasta esto que les acabo de contar. Bien, pasemos entonces, como es común en Juicio al Misterio, a las conclusiones finales, especialmente porque, como ustedes saben, se trata de una emisión. Bien, entonces me toca sentenciar, me toca sacar conclusiones. ¿Existen las apariciones? Todas estas historias que ustedes y yo hemos escuchado a lo largo de todos estos años, todas las historias que hemos leído en la abundantísima bibliografía que hay sobre la cuestión, son producto de nuestros miedos, son producto de nuestra sugestión, son producto de histerias colectivas. Les diré, como ya dije en alguna otra oportunidad, que el ser humano pueda replicar en laboratorio una circunstancia determinada no implica que esa circunstancia se haya producido de manera natural sin la intervención del hombre. Verán, existe en Estados Unidos un estudioso, un científico, el doctor Michael Persinger, que hace unos años descubrió la posibilidad, a través de lo que llamó el casco de Dios, de subyugar, de enviar una serie de ondas al cerebro y de esa manera producir la sensación de las apariciones, de eventos místicos, etcétera, etcétera. Simplemente dirigiendo esas ondas hacia una parte del cerebro y produciendo una reacción en el cerebro de manera tal que la persona sintiera que estaba en presencia de Dios, de los ángeles, de algún fantasma. Quiere decir que no existen los fantasmas. Quiere decir que ese otro mundo no existe porque una persona comprueba desde el punto de vista científico que estimulando ciertas partes del cerebro se puede lograr lo mismo. El ser humano ha evolucionado muchísimo en la técnica en los últimos 100 años. Pero su evolución en la técnica no implica que aquello que pueda reproducir en un laboratorio o que pueda reproducir de manera seriada implique que el evento no se puede producir de manera natural. Por supuesto que tampoco podemos comprobar que de manera definitiva el evento se produce de manera natural. 100 veces se puedan reproducir este tipo de circunstancias, 1000 veces podrán ser fraudulentas, pero bastará que alguna de ellas en alguna parte del mundo sea verdadera para que estemos en presencia de la existencia de otro mundo, de la existencia espiritual. Creo que todos, ustedes y yo, hemos pasado por una experiencia, o por lo menos hemos sido anoticiados por alguien muy cercano de una experiencia de aparición, de una experiencia fantasmal, de una experiencia espectral, sea que esa entidad coaccione, conviva o reciba o responda al estímulo que nosotros le hemos dado, o que en definitiva no alcance siquiera a responder ninguno de los estímulos, que esté allí como si estuviera atrapada en otro mundo sin tener conexión con este.
Lo cierto es que, como me tocará repetir en más de una oportunidad, nuestra capacidad finita y los conocimientos técnicos que tenemos hasta ahora nos lleva a declarar que la mayoría de esas historias eh, tienen una explicación racional, una explicación lógica. Y cuando digo la mayoría, lamentablemente no puedo decir todos. Como haríamos en cualquier juicio, el beneficio de la duda siempre beneficia al imputado, y si estamos llevando a juicio a las apariciones, debo otorgar el beneficio de la duda porque no tengo capacidad. El mundo, el ser humano, la técnica, la ciencia, no tiene capacidad para dar cuenta de todos los fenómenos que se producen en la naturaleza, especialmente de estos que tienen que ver con la cuestión espiritual. No puede explicarlos a todos, podrá explicar una mayoría, y quedará para el devenir del tiempo la posibilidad de dar una explicación total y absoluta. Igual que como pasó durante cientos de miles de años, cuando el hombre miró al cielo y vio un eclipse, creyó que era Dios que lo estaba castigando. Y ahora se sabe, ahora sabemos que se trata tan solo de un fenómeno astronómico. Entonces, no me queda otra que decir que el beneficio de la duda hace que la puerta quede muy pequeñamente entreabierta y que nos imaginemos y que pensemos que ese otro mundo existe y que, como alguna vez se vio en la entrada de alguna tumba egipcia, una frase con la que bien podemos cerrar el capítulo de hoy. La muerte es tan solo el comienzo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de Juicio al Misterio Express. Los invito a que se suscriban, a que estén atentos. Tenemos no muchas novedades para este año que estoy seguro que les van a gustar, que los van a apasionar y que también podrán a nosotros en este camino del conocimiento, en esta aventura sobre los eventos que han sido discutidos a lo largo de toda la historia y que tratamos de traerles una visión un poquito distinta para que sigamos discutiendo sobre los mismos, para que sigamos aprendiendo. Los saludo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Nuevamente mis mejores deseos para todos ustedes 23 y espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias y hasta cualquier momento.